Y el jesuita Jean Danielou, académico francés, teólogo, profesor en el Instituto Católico de París, dirigió un estudio sobre la figura de Gabriel y sobre la figura del Espíritu Santo. Como saben, en el Evangelio está escrito que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra y ella queda embarazada. Bueno, él dirigió un estudio completo, acá lo simplificó, para decir que el Espíritu Santo no es otra cosa que la transposición cristiana del relato judío de Gabriel, jesuita, académico de Francia, docente en el Instituto Católico de París. Gabriel es el Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel, y que es lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo. Cuando Gabriel va a visitar a la Virgen, en griego le dice Jaire que caritomene. Ave llena de gracia, alégrate llena de gracia. Que caritomene en efecto es un adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó, que quiere decir volverse agradable, pero agradable físicamente, es decir, bella. Así que su saludo podría haber sido alégrate tú que te has vuelto bella, porque ese es el significado literal del verbo caritó, que sería como decir hola linda. Así que esto sería coherente con el resto del relato bíblico. Es coherente. A estas las elegimos bellas para hacer lo que tenemos que hacer, y Gabriel parece decirle, alégrate tú que te has vuelto bella. Y si Gabriel es, como dice el jesuita, si el Espíritu Santo es la transposición cristiana de Gabriel, es decir, un ish, un individuo masculino, entonces en el Evangelio está escrito que un individuo masculino, cumpliendo las funciones de un Gabriel, cubrió a María y ella quedó embarazada. Así que es probable que el Espíritu Santo sea el que entró por donde hay que entrar, ¿no? Repito, no sé si es verdad, pero es coherente. Sin embargo, para el mundo sectario cristiano, la coherencia no existe. Lo natural tampoco existe. Solo existe lo sobrenatural, lo místico, la parafernalia, o lo que llamamos comúnmente éxtasis emocional. Entonces, según el estudio que cita Viglino, se llegó a la conclusión de que el Espíritu Santo no es más que una transposición, la transposición de Gabriel, entendiéndose por transposición a la alteración de las palabras en un segmento de la oración. Repito, transposición es la alteración de las palabras en un segmento de la oración. Y si recordamos cuál fue la primera transposición que hizo el cristianismo, nos encontramos que fue de Yahweh Salvación, transposición, a Jesús el Salvador. Eso fue lo primero que hizo. Lo mismo que se hizo con Gabriel. Y recuerden que una de las cosas fundamentales de la secta esenia, en cuanto a sus enseñanzas se refiere, es el hecho de que ellos se inclinaban hacia las cosas inexplicables para el ser humano. En este sentido, lo inexplicable del Espíritu Santo, que de la nada embarazó a María. De la nada. Pero la realidad nos dice otra cosa. Pues las explicaciones y los estudios afirman que María fue embarazada por Gabriel, es decir, de forma natural, lo que hace un hombre y una mujer para crear una nueva vida. Pero, como lo dije anteriormente, esto para el sectarismo, para el cristianismo, no es posible, de ninguna manera. Veamos el porqué.
Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, Evangelio de Mateo, Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Apócrifo de Santiago, capítulo 19, el hilo de María en la gruta. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y aquí que una nube luminosa la cubría, y la partera exclamó: Mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podrían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco, hasta que el niño apareció, y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó: Gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé, y le dijo: Salomé, Salomé, voy a contarles la maravilla extraordinaria presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Y Salomé repuso: Por la vida del Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido. Hay miles de códigos evangélicos diferentes, y no estoy hablando de los apócrifos, estoy hablando de los atribuidos a los cánones. Y no hay dos que sean iguales. Es decir, no hay dos códigos que sean iguales. Así que la raíz de esta religión es esto que estamos viendo. Bueno, nos presentamos ante dos escenarios. El primero, el más conocido, la concepción de María a través del Santo Espíritu o del Espíritu Santo. Un proceso aparentemente sobrenatural, es decir, inexplicable para el ser humano. Sin embargo, aparece un segundo caso, la nube sobre la gruta. Y miren que de entrada, los casos son muy diferentes y contradictorios entre sí. Puesto que si ustedes revisan o analizan el Evangelio de Lucas, el impostor, es decir, Jesús el Cristo, nació en un pesebre. Y en el Apócrifo de Santiago nace en una gruta. Y una gruta es totalmente diferente a un pesebre. A esto súmenle la parafernalia en la gruta, no faltaba más. Es decir, la nube luminosa que se interpreta como una nave, que de manera holográfica hizo aparecer al niño poco a poco en el pecho de su madre, de María. Entonces, ante esta situación, señores, solo queda por responder una sola pregunta. No hay más, solo una. ¿En dónde nació el niño? ¿En el pesebre bíblico o en la gruta del gnosticismo? Ahora sí se entiende por qué Viglino habla de que no existen dos códigos iguales. ¿Y saben por qué no existen dos documentos iguales o códices iguales? Por lo que explicó Immanuel, que muchas sectas se crearían en su nombre. Muchas. Y una de las sectas, fuera de la secta esenia, que ha hecho sus payasadas en el cristianismo, fue la secta del gnosticismo, quienes escribieron nada más y nada menos que los textos del Nag Hammadi, los llamados apócrifos o textos no canónicos. Es por esto que cada secta hizo lo suyo, jaló para su lado, para buscar su propio beneficio. Sin embargo, vamos a confirmarlo. Escuchemos. Nag Hammadi, Alto Egipto, diciembre de 1945. Un grupo de granjeros desentierran un jarrón de arcilla que contiene 52 textos religiosos escritos entre los siglos II y IV.
Los estudiosos de la Biblia creen que fueron escondidos aquí hace casi 2000 años por un grupo religioso conocido como los gnósticos. Los gnósticos no eran un solo grupo, pero tenían algunas ideas en común. Y una de las mayores similitudes entre todas las diferentes escuelas del gnosticismo era su creencia en que el mundo material era maligno. Muy temprano tuvimos grupos de cristianos que sostenían ideas de que la mayoría sentía que no estaban alineadas con el verdadero espíritu del cristianismo. Los gnósticos aseguran tener una tradición que proviene directamente de Jesús. Los gnósticos eran seguidores de Jesús que aseguraban tener conocimiento secreto más allá del contenido en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y fue ese supuesto conocimiento secreto relacionado con la vida y enseñanzas de Jesús el que fue hallado en Nag Hammadi, textos que los estudiosos llaman evangelios gnósticos. Los diferentes obispos creían cosas distintas. El cristianismo era increíblemente diverso en los siglos I, II y III, e intentaban ponerse de acuerdo y decidir qué era lo que creían. Y aquellos que tenían más influencia, no solo dinero, sino quienes tenían el respaldo de políticos importantes, tendían a ser un poco más escuchados que quienes estaban por su cuenta. Fue un proceso cargado políticamente. Entonces, el cristianismo en aquellos tiempos era muy diverso. Y era diverso porque cada quien, o mejor dicho, cada secta armó su propio cuento. Ahora sí se entiende, razón por la cual no habían acuerdos entre ellos para establecer una creencia como tal, pues todos tenían historias muy diferentes. Demostrando esto, señores, una vez más, que el génesis del cristianismo se basa en una enseñanza esotérica espiritual. Es decir, una enseñanza que viene de la secta esenia y de la secta del gnosticismo. Y además, debemos tomar en cuenta que dentro del mismo gnosticismo habían muchos grupos más. Miren todo el cuento, ¿no? Y como dice el dicho, el génesis del cristianismo es un arroz con mango. Es un arroz con mango. Sigamos. En Isaías 7, la Virgen concebirá y dará a luz a un niño al que se le dará el nombre de Emmanuel. En las Biblias alemanas está escrito la Virgen, nota. El término hebreo alma no significa virgen, sino joven doncella. Ha concebido y está a punto de dar a luz. Ha concepito e sta per partorire. Porque en hebreo está escrito esto: Alma, Ara, Yodelet, que significa exactamente esto. La chica joven, no virgen, chica joven, está encinta y esto es el participio presente, Yodelet, y va a tener un hijo. La chica joven ya está encinta y va a dar a luz. Eso es todo, no hay nada que descubrir. Es suficiente con leer lo que está escrito. Por lo tanto, la profecía, la más importante de las profecías de Isaías sobre la venida de Cristo, está, pero ya no está porque nunca estuvo en la Biblia hebrea. Evidentemente, todo este cuento se generó por una mala traducción. Seguido a esto, una mala interpretación, como es de costumbre. Y que indiscutiblemente, señores, no queda dudas de esto. El cristianismo supo aprovechar muy bien, desde que los esenios y los gnósticos comenzaron con toda esta payasada, y con sus famosas enseñanzas
inexplicables para el ser humano, como el hecho de decir que una mujer virgen haya parido y siga siendo virgen, lo que es completamente antinatural. Pero, como ya lo he comentado, vale más las opiniones e interpretaciones de los charlatanes, estúpidos y estafadores que la realidad y su verdad. Ni modo. Sigamos. Talmud de Immanuel, capítulo 1. La genealogía de Immanuel. He aquí, José se convirtió en el marido de María, la madre de Immanuel, con la que más tarde se casó, y que ya tenía 3 huérfanos en su seno, y ella quedó embarazada de un descendiente lejano del hijo del cielo Raziel, bisabuelo del Pleyaren Ishuichilac, el ángel guardián del misterio, el misterio de las leyes y mandamientos creativos naturales inexplorados por los seres humanos terrenales. Cuando José se enteró de la fecundación secreta de María por un descendiente de los hijos del cielo de la familia de Raziel, se llenó de ira y pensó en abandonar a María antes de haberse casado ante el pueblo. Pero mientras José pensaba así, llegó un ángel guardián enviado por el hijo del cielo Gabriel, emisario del extraterrestre Gabriel, que había preñado a María, y dijo esto: en el nombre del hijo del cielo Gabriel, te sea confesado. José, María te ha sido confiada en el amor, te ama, y tú eres su esposo, si no es abandonada por ti, pues el fruto de su vientre está destinado a grandes cosas. Confiaos, casaos en toda franqueza en la alianza, para que seáis marido y mujer ante el pueblo. Partió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, con María su mujer, a tierra de Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser descendientes de la familia de David, para que fuera censado, registrado con su esposa María, que le había sido confiada, lo cual había sido dada en matrimonio por el hijo del cielo Gabriel, de la familia de Raziel. Y mientras estaban allí, llegó el momento de que María diera a luz. Pero al no encontrar refugio, durmieron en el establo de una posada. Y la joven María, no la Virgen María, sino la joven María, tenía 3 huérfanos en su seno, y dio a luz a su primer hijo en la paja de su propio cuerpo, concebido por el hijo del cielo Gabriel. Y le puso por nombre Immanuel, y lo envolvió en paños, y lo acostó en una haz de paja junto al ganado, porque no tenía otra habitación en la posada. 1 a 1. Y con efecto dominó, van cayendo. Es decir, van cayendo todos los cuentos. María la Virgen, María la que había concebido el Espíritu Santo, el pesebre, la nave en la gruta, y pare de contar. Y por más que los estudios y las mismas investigaciones teológicas o rabínicas digan lo contrario y le adviertan a la gente sobre las traducciones erróneas para que no se confundan las cosas, señores, de forma deliberada se le sigue mintiendo a la gente, de forma deliberada.